¿Cómo así que de 3 millones de hectáreas solo 13.000? ¿Saben cuántas ya tiene este gobierno adquiridas por diversos mecanismos, con todas las dificultades, sin la ayuda de ninguna de las ramas del poder público en esta tarea, cuando son las 3 ramas del poder público las que están comprometidas ante la humanidad a partir de la declaración unilateral de Estado en que se convirtió el acuerdo de paz entregado al Consejo de Seguridad? Solo nosotros, nadie nos ayuda. Al contrario, nos ponen palos en la rueda. Y hoy tenemos no 13.000, Santos 0, Duque 13.000, Petro 562.000 hectáreas. Y sé que es insuficiente porque son 3 millones de hectáreas. Necesitamos otro gobierno para cumplir el acuerdo de paz con la FARC. Sería una desgracia para Colombia volver a un gobierno como Duque. 13.000 hectáreas. Sábado 3 de mayo del 2025, como siempre les decimos, bienvenidísimos aquí a Colombia con C de cambio, con C de consulta popular, y también, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo, por sus mensajes, en fin, muchas gracias de verdad. Y si saben, ¿no? Hoy se están cumpliendo 1000 días del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. 1000 días del gobierno del cambio. Yo no sé si Gustavo Petro tenga en cuenta este número, este dato. De pronto vamos a ver si en alguno de sus posts o alguna de las personas que están cercanas a él le llevan el dato de que hoy son 1000 días los que lleva al frente del gobierno del cambio. 1000 días en que hemos visto que otra Colombia es posible, que se han avanzado en muchísimas cosas. Una de ellas, el tema de la entrega de tierras, 562.000 hectáreas. Aquí lo que nosotros decimos y deseamos es que sean no 1000, que sean 3000, 5000 días de un gobierno progresista y que sea perteneciente al pueblo colombiano. También, obviamente, en estos primeros 1000 días hemos visto 1000 días de ataques constantes, rastreros, en contra del gobierno, en contra de nuestro país, en contra de nuestros derechos. Y como siempre, 1000 días en que la prensa ha sido cómplice directa de todos estos ataques y de todas estas mentiras. Jamás olvidaremos cómo se ha comportado la prensa y por eso, gracias a Dios, según las estadísticas, cada vez menos personas las ven, ¿no? Cada vez más personas aborrecen esos medios. Y ojalá la gente que queda y que todavía les crea, pues algún día se den cuenta, y seguro se dan cuenta, pero no lo quieren reconocer. No quieren reconocer que esa gente, que la que apoyan, son unos bandidos miserables que han acabado con Colombia. Entonces, celebraremos los 1000 días, estaremos atentos a ver si Gustavo Petro hace alguna mención de este día, 1000 días del gobierno del cambio. Bueno, vamos comenzando entonces, como siempre ustedes saben que tenemos el entremés, tenemos esos aperitivos, platos fuertes y después al final pues tenemos nuestras ñapitas. El vendaje que siempre encontrarán aquí en nuestros videos, le decimos eso a los nuevos suscriptores, que aquí en Colombia con C, usted no solamente ve la información que está en la miniatura, aquí siempre encuentra una ñapa, un vendaje, un bonus track. Bueno, comencemos porque nos quedamos aquí hablando bla, 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 bla. Ojo, primer aperitivo, primer
Sí, primer aperitivo. En horas de la mañana, el día de ayer, los colaboradores, la gente, los trabajadores de RTBC Noticias han recibido diferentes correos maliciosos con la intención de apoderarse de información sensible. Los actos se encuentran bajo investigación por parte del equipo técnico de la institución. Estos hechos se suman a diferentes ataques que ha sufrido el sistema de medios públicos, tanto a las cuentas de las diferentes marcas, así como a la cuenta de X del gerente Holman Morris, recientemente recuperada. Es la primera noticia que tenemos y se suma también, recordemos que la noche anterior al 1 de mayo también se sufrió un ataque que lo único que quería era entorpecer la retransmisión de esas palabras que dio Gustavo Petro y todo el acto, las marchas, en fin, que era el 1 de mayo. Entonces están como locos, no saben cómo tumbar información, no saben cómo atacar a RTBC, porque día a día suben en sus números, en su rating, y la gente cada vez los está viendo más, y vimos por ahí incluso cómo la gente recibía y abrazaba a Holman Morris en medio de las marchas y de todo el cubrimiento que tuvieron. A propósito, no sé si vieron la entrevista de Juan Piz, que Juan Piz precisamente toca el tema de Holman, el tema con los feministas y todo esto, pues la crítica que recibe Holman. Gustavo Petro dio una respuesta en ese sentido pues contundente y se basa en la publicación del hijo, el hijo de Holman, un muchacho muy pilo. Se publicó tremendo libro y entonces dice uno, bueno, si es tanto que hablan y tanto que se dice, como lo dice Gustavo Petro, pues el reflejo está en cómo ese muchacho está bien educado, podemos decir, en medio de lo que no sabemos, pero hombre, lo vimos muy contento y muy feliz al lado de su papá y en un acto impresionante, en plena feria del libro, este muchacho, el hijo de Holman Morris, estaba presentando su primer libro. Así que eso también lo quería decir porque me llamó mucho la atención en la entrevista, esa entrevista de Juan Piz a Gustavo Petro, ese punto que tocó, que Juan Piz le pregunta por Holman, que tenerlo ahí en RTBC a pesar de los ataques y tantas cosas que se hablan. Bueno, entonces, primer noticia era esa. Tenemos el segundo aperitivo y el segundo aperitivo. A mí estas tonterías, de verdad, estas gilipolleces, como dicen aquí, no me gusta traerlas acá, pero en esta ocasión lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque me puse a averiguar el precio del tal reloj de Gustavo Petro, ¿no? Publicaron los uribestias diciendo que era un Rolex de 200 millones de pesos. Por eso es que ya nadie les cree nada, esas basofias mentirosas y manipuladoras, dice aquí Julián Martínez. No es el periodista, es un abogado especialista en derecho administrativo y publica esto. David Julián Gil, ya sabemos esta cuenta. Escándalo por reloj que Petro portó hoy en la marcha, un Rolex evaluado en 230 millones de pesos. Le dijeron vive como rico, viste como rico y odia a los ricos. Mentiroso, incoherente, engañabobos. Y publicaron aquí la imagen. Haciendo una ampliación o mirando perfectamente se da cuenta que el reloj no es un Rolex. No es un Rolex y se quedaron con eso y lo publicaron, entonces consiguieron, incluso el pulso es de metal, el que publican ellos acá, 230 millones de pesos. A mí esto de verdad me parece una tontería, pero me puse en la tarea, ¿no? Me puse en la tarea, muchas personas lo hicieron, porque Gustavo Petro publica esta imagen. No tengo problema, dice, no tengo problema en publicar la marca de mi reloj, escribió reloj con G. Como ven, no es Rolex, no me gustan esas estridencias codiciosas. Entonces lo atacan porque escribió reloj. Y aparte, pues acá vemos la marca. Es un Swiss Alpine Militar. Vemos acá, bueno, se quedaron también con el 23. Oiga, que publique la fecha, entonces seguramente tiene cada reloj, según estos, tiene un reloj para cada día. El tema del número del 23... pues no sabemos por qué. Yo en lo personal aquí tengo solamente la hora de Colombia, la hora de España y el resto está todo escuadrilado y pues nunca a veces me pongo a cuadrarlo, pero suele pasar o puede pasar, en fin. Pero no se dieron cuenta porque atacaron con el tema del 23 la hora.
La hora en que está el reloj, acá vemos que son las 7:52 de la mañana, según el reloj. Sí, ahí vemos 7:52. Acá vemos la hora, 2:53. Recuerden que aquí me sale con hora de España, réstenle 7 horas, entonces son las 7:53 de la mañana. Entonces, eso sí no lo dijeron. La foto la tomó a la hora que era y que tiene el 23. Eso sí, no sé por qué tenga el 23, pero la foto fue tomada a la hora que se publicó el post. No fue que cogió otra foto, no. La foto fue tomada según lo que vemos ahí. O la imagen fue publicada a la hora que marca exactamente el reloj. Entonces, son siempre, como lo digo, tonterías. Después volvió y publicó más tarde, esto lo hizo ya, era aquí la noche, y volvió y colocó, es tiempo de consulta. Entonces no sabemos el 23 que tenga, si es que tiene algún mensaje el 23, porque por aquí incluso Camilo, por acá tengo ya Camilo, noten el 23, ojo, alerta Colombia, el 23 de mayo pasará algo, miren las flechas de los pequeños relojes, todo apunta al 23, ojo Colombia, alerta, compren papel higiénico, el 23 de mayo ustedes recordarán este trino. RT. Y sí, tiene que, los relojes pequeños apuntan al 23, en fin, no, eso es terrible, eso seguramente, mire aquí también el 23, en fin, algún mensaje. Ay Dios, bueno, me puse en la tarea, véalo, aquí está. Este sí es el reloj que tiene Gustavo Petro, porque hay publicado también varios y no es el mismo, este sí es. El reloj tiene un coste de 205.99 euros, 206 euros. Ahora que está el euro caro, casi sale en $1.000.000. Haga la multiplicación por 4.600, 4.700. Bueno, ahora ha subido, pero normalmente pues a 4.500. Eso es lo que vale el reloj del presidente, pues, para que se muerdan, ¿no? Ahí está. Ese es el reloj. Increíble. Increíble que tenga que salir Gustavo Petro a desmentir hasta esto, ¿no? Pero así son, así son. Y recordemos, ¿no? Que no es por echar agua sucia, como dijo en algún momento Daniel Rojas Medellín, pero los Rolex se robaron durante el gobierno de Duque. ¿Recuerdan? Allá en la SAE que se perdieron unos Rolex de esos calladitos, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, pues esa era el segundo aperitivo que traía el tema del reloj. Y esto sí es para que nos vayamos de... Ahí ya me entienden. ¿Cómo así que liberaron o que la Corte Suprema dio la orden de liberar a Ciro Ramírez? La Corte Suprema lo acaba de dejar libre para que empezara a hacer campaña con el nefasto del Miguel Uribe. ¿Cómo les parece esta noticia? Con esta nos acostamos, si esta vea, 11:06 de la noche. Con esta nos acostamos, ya era tarde para prender los cocorotos aquí y hacer un video porque de verdad, indignante. León dice, le dieron libertad al excongresista Ampón Ciro Ramírez. Estoy de acuerdo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que salvó voto, Ariel Augusto Torres. No todos, vean, un magistrado, Ariel Augusto Torres. Todo uribista representa un peligro para la sociedad. La Corte Suprema ordena libertad inmediata de Ciro Ramírez. No hay riesgo de que afecte el proceso, dice. El magistrado Ariel Augusto Torres se apartó de esa decisión señalando que ese congresista del Centro Democrático representa un peligro, pero claro, un peligro latente para la sociedad. ¡Qué peligro este tipo suelto! Más peligroso, ¿cómo era que decían por ahí? Más peligroso que Álvaro Leiva sin trabajo a los 82 años. Por eso es que siguen robando a diestra y siniestra. No hay razón para no robar. Van un ratico a la cárcel, luego salen felices a disfrutar de la plata sin que el Estado se inmute. Este es un mecanismo perfectamente coordinado entre todos los poderes del Estado para jodernos, ¿no? El mecanismo de la corrupción, ahí lo tendré anotado, porque Gustavo Petro ha hablado bastante de eso, lo que se ha encontrado, ¿no? Ese mecanismo es que ya está todo listico para robarnos el billete,
robarle el billete a las zonas apartadas, a todo el país, a todos. Increíble, esto lo dice Angélica Monsalve. ¿Qué más dice? A disfrutar nuestra plata sin que el Estado se inmute. Este es un mecanismo perfectamente coordinado entre todos los poderes del Estado para jodernos, como Simil, Emilio Tapie, Martín Manjarrés, de Carros Blindados, Los Nule, y hay muchos otros ampones. Justicia de pacotilla, que hasta la vergüenza ha perdido. Repetimos, son palabras de Angélica Monsalve, que tiene toda la razón, ¿no? Una justicia de pacotilla. Entonces aquí volvemos al tema, ¿no? Estamos en modo consulta popular, en modo transformación de nuestro país. Ayer Gustavo Petro incluso habló de huelga general. ¿La reforma a la justicia qué? ¿La reforma a la justicia qué? Yo pienso que acá lo hemos hablado, más que lo que dijo Gustavo Petro, que obviamente esos congresistas que están jodiendo al país, pues es muy probable que continúen, es muy probable. La gente, el mensaje va dirigido pues a nosotros, ¿no? Pues va dirigido al país, pero mucha de esa gente no lo recibe. Ojalá lo reciba mucha gente y efectivamente no vuelvan a poner esa gente allá. Pero más que eso, y que es lo que se trata si no aprueban en el Senado de la República la consulta popular, más que eso es lo que venimos aquí diciendo, y no solamente nosotros, muchos de ustedes y mucha gente se ha manifestado a favor de una constituyente. Eso es lo que porque es que vean este tema de la justicia, Y aparte, como lo digo, entonces el mensaje de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, que no se vote a esa gente, que esa es la forma de sacarlos del Congreso, la forma más latente que tenemos y que está en nuestras manos, es llenar ese Congreso 5586, y volvemos y lo metemos en este video, porque es que eso se tiene que recordar todos los días. Ese es el gran error, para que en estos 1000 días del gobierno del cambio hubiéramos avanzado muchísimo más. Hubiéramos podido pasar todos esos palos que le van a atravesar y que le siguen atravesando a la rueda del cambio, pues esos palos los hubiéramos podido obstaculizar y pasar por encima de todos esos palos, teniendo un Congreso a favor de la transformación de Colombia. Grave error fue eso. Entonces, todo eso lleva consigo ese mensaje de Gustavo Petro el día del 1 de mayo. La cuestión no solamente es el tema laboral, el tema de la salud, el tema agrario, la reforma agraria, ese gran avance que se ha dado, y eso no se puede cortar, eso no puede parar ni por el chiras. Tenemos que continuar con el sueño progresista y con el gobierno progresista. Entonces, muchas cosas están pendientes. Ya llevamos un día desde que se presentó, 2 días desde que se presentó el proyecto que llama a la consulta popular al pueblo. Vamos a ver y estaremos atentos, ¿no? Obviamente esas discusiones serán públicas, ¿no? Porque queremos ver quiénes votan a favor y quiénes votan en contra. Repito, el mensaje de Gustavo Petro, pues sí, claro, va a salir fulano de tal, Pepito Pérez, votó en contra, pero es que la gente que votó a Pepito Pérez, presuntamente, ¿no? Pues ojalá muchos se aparten, están felices por lo que diga Pepito Pérez, engañados por los medios y por toda esa campaña de desinformación. Entonces, el tema de sacarlos del Congreso, más que dirigido a esa gente, es a nosotros. Nosotros tenemos que quitar esas sillas, y las quitamos llenando de gente decente esas sillas, para que esa maquinaria, porque allá volverá la Miranda y eso, de nosotros depende, que vuelva o no vuelva. Esa gente tiene la maquinaria, y más ya que están alineados y aliados todos, ya saben cómo, porque hay un mecanismo de corrupción que todo eso se entrama, y esas son las actitudes que está teniendo toda esta gente para lograr seguir ahí sentados, ¿no? Seguir viviendo de la teta del Estado. Un personaje como la Miranda, por ejemplo, esos personajes no tienen que volver jubilado. Esos no tienen que volver, porque son peores que los mismos del Centro Democrático de Cambio Radical, que por lo menos siempre han mostrado lo que son, ¿no? Ya diferente que sean unos sinvergüenzas, pero esos saben y se hacen
al lado de la derecha, al lado de Uribe, pero esta, como jubilado, wow, Paulino Riascos, todo ese convito, que es lo que no puede pasar. Entonces, queda ahí la reflexión que todos tenemos que hacer, vea pues, que todos tenemos que hacer porque es muy importante lo que está ocurriendo y lo que va a pasar en caso de que esta gente, ese Senado de la República, no apruebe la consulta popular. Entonces, esas son las tres, el entremés que traemos. Sin embargo, pues esto de Ciro Ramírez obviamente también es una noticia importante que se dio, como lo digo, aquí la vimos acá en España, ya llega a alta hora de la noche. Atentos entonces también con todo esto. Bueno, y hablando de esa ultraderecha, hablando de los líderes de esa ultraderecha, uno de ellos es Bukele. Y ayer hubo una revelación. Yo este video lo iba a subir en la noche, pero decidí hacerlo el día de hoy para tener más reacciones, ¿no? Yo ayer leí la entrevista que concedió un líder pandillero al diario El País, que a la vez cita a otro diario, a otro portal que tenemos que dar ofrecido al medio digital El Faro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Incluso Gustavo Petro reposteó esto. Repito, que un líder pandillero reveló los pactos de Bukele con las maras, las pandillas, allá de El Salvador. Y, ¡ay, Bukele! ¡Ay, Bukele! Entonces, nos vamos a ir con... que hay dos portales, uno es de doble. Vamos con este del País a ver que a veces se bloquea o piden que tiene uno que estar suscrito. Pues de todas formas yo tengo todo el texto. Entonces nos vamos con El País y pónganle atención a lo que revela Charlie, que es un líder pandillero, un jefe pandillero, liberado por Bukele. Él, Charlie, es el que reveló esos pactos o sus pactos con el gobierno de El Salvador. Entonces, repetimos, Charlie, líder de una fracción del barrio 18, detalla cómo empezaron los acercamientos con el círculo del presidente en una entrevista con El Faro. Es un portal digital, tenemos que obviamente dar los créditos. Vea, aquí ya me está saliendo el reloj de Petro. Es increíble, ¿no? Véalo ahí. Cerremos eso. Bueno, esto lo escribe Brian Avelar de San Salvador. Mientras miles de inocentes para El País América, mientras miles de inocentes permanecen en condiciones inhumanas en las cárceles de El Salvador, uno de los más reconocidos líderes pandilleros del país centroamericano, Carlos Cartagena López, alias Charlie, fue liberado en secreto por el gobierno de Nayib Bukele y ha ofrecido una entrevista, mostrando su rostro y contando detalles sobre sus pactos al medio digital El Faro. Aquí vemos la imagen de Charlie. Decirle a tu familia que tienen que votar por Nayib. Bueno. En una entrevista de 41 minutos, Charlie, este importante líder de la facción llamada Revolucionarios del Barrio 18, se sienta en un cómodo sillón color arena vistiendo unos pantalones de mezclilla, tenis, gorra, una camisa negra, Nike. Desde ahí cuenta, a veces hasta sonriente, detalles de cómo empezaron los acercamientos de su pandilla con el círculo de Bukele, los favores recibidos y cómo presuntamente las pandillas le ayudaron a la hora presidente para llegar al poder. Óscar Martínez, ve otra vez el reloj. Óscar Martínez, jefe de redacción El Faro y coautor de la publicación, dijo al País que esta entrevista describe cómo las pandillas convirtieron a Bukele en un político relevante. Nos permite llegar a las conclusiones tajantes como que es imposible entender el ascenso de Bukele al poder total sin su sociedad con las pandillas. Bukele inició su llamada guerra contra las maras el 27 de marzo del 2022, luego de una masacre de 87 personas organizadas por las estructuras criminales en todo el país. Esta masacre, según investigaciones periodísticas, se dio después de que se rompiera el pacto que el gobierno mantenía en secreto con la Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones del barrio 18. Desde entonces, cerca de 85,000 personas han sido encarceladas en condiciones deplorables sin derecho a defensa y cerca de 400 de ellas han muerto sin ser juzgadas, muchas con signos de tortura.
Este miércoles, otro medio salvadoreño, la revista Elementos, reveló que Charlie fue capturado el 21 de abril del 2022 en un retén policial, 25 días después de iniciado el régimen de excepción, pero luego de unos minutos no solo fue liberado, sino que además fue escoltado hasta su vivienda. Todo por orden superior. Un día después, ha salido publicada su entrevista en El Faro. Hasta el momento, Bukele no ha reaccionado a ninguna de las dos publicaciones. Charlie se volvió uno de los pandilleros más famosos en El Salvador, tras protagonizar la miniserie 18 with a Bullet, producida por la BBC. En la serie, Charlie, con solo 16 años, ya aparece como líder de uno de los bastiones más importantes del barrio 18, la colonia Ibu, en la capital. En el audiovisual confiesa que ya ha cometido varios asesinatos y otros delitos. Su prontuario criminal se alargó con los años y actualmente es prófugo de la justicia. Según la revista, acá vemos una imagen, un soldado inspecciona a un joven durante el estado de excepción impuesto por Bukele. Según la revista Elementos, al momento de su captura, Charlie estaba acusado de un homicidio y 46 extorsiones, incluyendo a una alcaldía y 2 empresas. Durante el régimen de excepción, pero sobre todo en esos primeros meses, las autoridades detuvieron a miles de personas por razones tan genéricas como una denuncia anónima, tener tatuajes artísticos, ser familiar o vecino de un pandillero o simplemente por ponerse nerviosos al momento de una revisión policial. Muchas de esas personas siguen en prisión y otras han muerto sin ser condenadas. Durante el gobierno de Bukele, al menos otro líder pandillero ha sido liberado de manera ilegal. Se trata de Elmer Canales Rivera, alias Croc, uno de los máximos jefes de la MS-13 a nivel mundial. Croc fue solicitado en extradición por los Estados Unidos a finales del 2020 porque se suponía que debía estar cumpliendo una condena de 40 años en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Sin embargo, fue capturado en noviembre del 2023 en México, luego de que El Faro publicara que había sido liberado y trasladado hasta Guatemala con ayuda de un funcionario público. Desde que el pacto entre Bukele y las pandillas se rompió, el gobierno salvadoreño ha buscado de manera desesperada recuperar a los líderes pandilleros que conocen de sus pactos. Anteriormente, también se conoció que el gobierno llegó a ofrecer $1 millón al cartel Jalisco Nueva Generación a través de un intermediario para recuperar a Croc. Este lunes, CNN reveló que un hermano del presidente ofreció a la administración Donald Trump un 50% de descuento por el alquiler de su megacárcel para deportar migrantes si le devolvía a 9 líderes pandilleros bajo su custodia. Ay. Vaya. Bukele mantiene un discurso sin piedad contra las pandillas y se ha vendido como un ejemplo de combate al crimen a nivel mundial. Por su parte, la administración republicana ha respaldado sus logros a pesar de conocer sus pactos. En diciembre de 2021, el Departamento de Estado sancionó a 2 altos funcionarios salvadoreños por negociar con las pandillas una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Aquí vemos a Elmer Canales Rivera, Croc, detenido en México el 9 de noviembre del 2023. Impulsar a Bukele. El Faro entrevistó, además de Charlie, a otro líder pandillero del barrio 18. Este segundo mostró en cámara sus tatuajes alusivos a la pandilla, pero pidió mantener, obviamente, su anonimato. Ambos cabecillas reconstruyen durante más de media hora detalles sobre los pactos de las pandillas con los gobiernos de Bukele. Los dos aseguran que el acercamiento con el círculo Bukele empezó en el año 2014, cuando el actual presidente decidió lanzarse como candidato a alcalde de San Salvador. Bukele venía de ser regidor de un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán, y aspiraba a un cargo de trascendencia nacional. Acuérdense de quien domina San Salvador, domina todo. Lo importante para entonces era la alcaldía de San Salvador, porque eso lo iba a impulsar hasta donde ha llegado ahora, dice Charlie. Según ambos pandilleros, los acercamientos empezaron a través de Carlos Marroquín, un artista urbano conocido como Slip, que ha acompañado a Bukele en toda su carrera política hasta el día de hoy. Según diversas investigaciones periodísticas, Slip ha sido el principal enlace entre Bukele y las pandillas y es uno de los 2 funcionarios del actual gobierno sancionados por el Departamento de Estado. El otro es Osiris Luna, el director de centros penales.
Los pandilleros aseguran que como parte de las negociaciones Marroquín les alertaba sobre operativos policiales que se dirigían hacia sus colonias y llevaba obras a las comunidades para congraciarse con ellos. Él decía, vengo a nombre de fulano y se va a hacer esto. Y se hacía, afirma el otro pandillero entrevistado por El Faro. Queremos otra imagen. Nayib Bukele durante un mitin en campaña. De acuerdo con ambos líderes, Bukele pidió a cambio su respaldo. Esto consistía en la práctica en que los pandilleros amenazaran a los militantes de la oposición en sus colonias y obligaran a sus familias y vecinos a votar por él. ¿Ah? ¡Ay, Dios! Tras ganar la alcaldía, Bukele logró intervenir el centro histórico de San Salvador, algo que ha vendido como la joya de la corona de su gestión. Ahí incrementó exponencialmente su popularidad hasta convertirse en candidato presidencial. Posteriormente, mantuvo su pacto hasta llegar al gobierno central. Desde entonces, El Salvador presentó una reducción de homicidios sin precedentes, hasta que las pandillas dieron un golpe en la mesa con la masacre en marzo de 2022. Sobre las negociaciones entre las pandillas salvadoreñas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 con los diferentes gobiernos de Nayib Bukele, hay todo un inventario de pruebas, documentos de inteligencia penitenciaria, investigaciones fiscales, fotos, audios y hasta acusaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora se suman estos dos testimonios de líderes pandilleros que por primera vez cuentan detalles sobre los pactos. Para Martínez, jefe de redacción del Faro, las investigaciones sobre las negociaciones sobre los pactos entre Bukele y las pandillas aún no han terminado. Hay cosas que todavía no sabemos. ¿Por qué se desató esa matanza de marzo de 2022? ¿Liberaron a más gente? ¿Por qué liberaron a Kroc? El pacto de las pandillas con Bukele no es una cosa del pasado, es una cosa del presente, de cómo un hombre llegó al poder total, dijo. Repetimos entonces los créditos, obviamente, para ese portal El Faro y El País América, que es el que hemos tomado como referencia para analizar todo lo que ocurrió y todo lo que muestra este artículo y esa entrevista, como decimos, a dos líderes pandilleros. Ay, ay, ay. Oiga, y se les cayó el internet a esta derecha. Se les cayó el internet, eso debe haber un problema grave por allá, porque calladitos con esto, ¿no? Se cayó el internet, se cayeron los datos, eso quién sabe qué fue lo que pasó, porque silencio total. Ahí están sus líderes, ¿no? Por un lado, el de allá en Argentina, Milei, y aquí encontramos al otro, ¿no? A Bukele. Y recordemos, ¿no? Que allá tienen otro en Estados Unidos, un presidente condenado. Esos son los líderes de esa extrema derecha en Colombia. Esos son. ¿Cómo la vieron? ¿Ah? Increíble, ¿no? Pero tenemos que volver a nuestro país. Tenemos que volver a lo importante. Hoy que estamos de 1000 días. Esas palabras que escucharon en la intro de cuando comenzó el video, esas palabras las dio Gustavo Petro el día de ayer en el departamento del Cesar, en la frontera con el Catatumbo. El presidente Petro entregó la hacienda Bellacruz a los campesinos que, como siempre, fueron víctimas del despojo paramilitar. Increíble ese momento también ayer. No sé si lo vieron, pues obviamente aquí traemos un resumencito. Ahí escuchamos otra vez, tome. Le manda mensajito a Santos también y a Duque, ya que ellos están hablando de que la culpa de todo lo que está ocurriendo en el país es culpa del gobierno. Mentirosos. Y no es cuestión del espejito retrovisor, no. Pero es que esos puntos no se pueden ignorar. Las trizas que amenazaban con hacer trizas la paz, estas son las malditas consecuencias. Estas son las consecuencias. Y estos grupos armados alineados con esa extrema derecha, incluso el ELN, que lo hemos dicho, que termina siempre haciéndole el favor a esos miserables. Entonces, otro hecho histórico. En una concurrida jornada, el día de ayer, el presidente Gustavo Petro encabezó la entrega oficial de la hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio de La Gloria,
a familias campesinas víctimas del despojo y la violencia paramilitar. Esta tierra que durante décadas fue escenario de persecución, asesinatos y desplazamiento, vuelve ahora a manos de quienes la han trabajado por generaciones. Recuerdo una suscriptora en Bucaramanga que me hablaba que ella estaba muy atenta a la entrega de la tierrita en el departamento del Cesar, pero no sé si sea esta entrega, pero ojalá también esté ella entre estas personas beneficiadas, estos campesinos beneficiados por esto, que es volver lo que alguna vez era de ellos y que estos grupos paramilitares los despojaron. Entonces, un hecho histórico. Estoy en la hacienda Bella Cruz, donde masacraron decenas de campesinos el narcoparamilitarismo guiado por la familia de Carlos Arturo Marulanda, ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Lo conocí en Bélgica y vi su soberbia corrupta, sanguinaria, escribió el presidente en su cuenta de X al anunciar esta entrega. Pero vamos a escuchar aquí a la señora Amelia Pérez. Ella es, como todos lo sabemos, la directora de la SAE. Ella hizo esta manifestación porque también la vimos el día de ayer en ese acto. Escuchen. Hoy es para nosotros un día especial. Es un día que tenemos que recordar absolutamente todos los que hemos sido víctimas de este conflicto. Hoy nos encontramos apoyando a estas comunidades. Es necesario mencionar y hacer un poco de retrospectiva con la historia. Hace más de 30 años se tomaron a sangre y fuego lo que se denominaba la Hacienda Bella Cruz. Luego tuvieron que salir por todo el país soportando el desplazamiento forzado, el maltrato de las autoridades, de todos los gobiernos de turno, porque se les dejó solos, completamente solos. En este gobierno se hizo una entrega simbólica en el mes de noviembre de los predios El Amparo, El Porvenir y San Ignacio, que comprenden lo que era la antigua Hacienda Bella Cruz. Para el mes de febrero de este año, pretendieron las economías ilícitas recuperar este predio. Obviamente, la Sociedad de Activos Especiales no iba a permitir esto, como no lo hemos permitido en ninguno de los otros predios que hemos entregado. Hoy el gobierno llega acá y le quita al narcotráfico, a lo ilícito, y paga las tierras a la Sociedad de Activos Especiales para devolvérselas a una historia de lucha, de resistencia y de persistencia. Hoy hacemos un acto de justicia y quizá nos falta mucho por hacer. Y quizá la reforma agraria en Colombia todavía tiene un gran camino que recorrer. Pero debemos decir que pese a los obstáculos legislativos, pese a que no hemos logrado concretar las normas redistributivas, este gobierno ha hecho con lo que ha podido, lo que nunca antes se había hecho en términos de reforma agraria. Dos testimonios que van en la misma línea, testimonios de dos grandes mujeres, Amelia Pérez Parra y la ministra Carvajalino, que la vemos muy firme, ¿no? Muy conocedora del tema, no es cualquier, como dicen vulgarmente, cualquier perico de los palotes la persona que está ahí, ¿no? La ministra se ve que es una persona conocedora. Esperamos que firme, ¿no? Con el gobierno, porque es que lo que hemos visto, pero no vamos a entablar ninguna duda o ningún manto de duda sobre la ministra. Al contrario, la vemos firme y conocedora de toda esta problemática que ha tenido el país con el tema de la tierra, ¿no? Bueno, escuchamos entonces a Amelia Pérez Parra, escuchamos a la ministra Carvajalino, por allá escuchamos al presidente Gustavo Petro, pero es que nos falta, y aquí entro yo el resumen que yo traigo para ustedes.
El presidente Gustavo Petro en esa entrega de tierras en el Cesar asegura que es la corrupción en los gobiernos de Uribe, Santos, Duque y Néstor Humberto Martínez, el superministro. No sabía que esa figura la había utilizado Santos, superministro. El entrampador de la paz. Ahí está el origen de las disidencias, entonces, sin más. Vamos a escuchar a Gustavo Petro, qué fue lo que dijo, y dijo esto. Bueno, una parte, porque el discurso fue más largo. Decía el expresidente Santos no hace mucho, él que firmó el Tratado de Paz con la FARC en el año 2016, decía que éramos nosotros los que nos habíamos equivocado porque habíamos organizado a las disidencias. Yo tengo que decirle a Santos que se equivoca. No voy a decir más, sino que lo que ha dicho es falso, porque no reconoce su propio error, que no es nada comparado con el del gobierno que siguió. Santos se le olvidó el nombre de Duque porque ahora quiere la alianza con él y nos echa la culpa a nosotros que venimos años después del fracaso de una parte del proceso de paz fundamental, porque en las regiones que fueron de la FARC hoy hay violencia de nuevo. ¿Por qué? La razón del por qué el primer acto de traición al proceso de paz con la FARC hecho desde el Estado está aquí cerca. Y hay que, decía el alcalde de La Gloria, que esto también es la entrada del Catatumbo, porque cerro arriba, cordillera arriba, pues ya queda el Carmen, y ese es el primer municipio hacia Tibú. Y esta geografía nos permite aclarar en dónde comenzó la traición al proceso de paz de la FARC y Santos en el año 2016. Fue por aquí. Me va a decir el alcalde dónde queda Gamarra. Hacia el norte de La Gloria. La Gloria limita con Gamarra. Ah, Gamarra está al sur. Bueno, para ubicarnos. El municipio que queda al sur de La Gloria se llama Gamarra. Ahí hay un puerto fluvial en el río Magdalena. ¿A quién pertenece el puerto fluvial del río Magdalena? Ay, nos toca aprender de este territorio. A la familia de Gina Parodi. Creo, ¿no? Que estaba de novia y no que de la ministra de Transporte de ese entonces, que ya no me acuerdo cómo se llama, una barranquillera. Cecilia y Gina. Ellas, por su relación, querían más dinero y entonces vieron que como estaban haciendo la carretera de doble calzada Ruta del Sol 2, que va hacia la costa, hacia el Caribe, hacia el mar, que ya sabemos que se la estaban robando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un señor García y otros, pero el fiscal general no investigó. Entonces decidieron ampliar esa concesión con una transversal diferente que iba de Gamarra hacia el Catatumbo y llegaba a Ocaña, o llega, Gamarra, Ocaña. Ahí comenzó la traición del proceso de paz. Porque el dinero destinado a los constructores contratistas de esa concesión, es decir, a los dueños de la concesión, dineros públicos para hacer la doble calzada Gamarra, Ocaña, se los robaron. Una parte en comisiones que fueron a los más altos dirigentes políticos
de los partidos tradicionales de Colombia. Le dieron sobornos a los dirigentes de la U, le dieron sobornos en dólares a los del Partido Liberal, le dieron sobornos a los del Partido Conservador, a los aliados del presidente Santos. ¿Y por qué dice Petro que ahí se tiraron el proceso de paz? Porque en la firma del contrato, o cuando aprobaron más bien en el COMPES, dice Angie, COMPES, que es una instancia para aprobar los dineros públicos que durante los años siguientes se van a girar al concesionario, firmó el superministro que había nombrado Santos, superministro, ese cargo no existe. ¿Y cómo se llamaba el superministro? Néstor Humberto Martínez, abogado inteligentísimo, pero malo de espíritu. Los peores malos son los inteligentes, ojo. Los inteligentes bobos no hacen daño, pero los malos inteligentes sí que nos pueden volver arepa. Bueno, y el señor Néstor Humberto Martínez, que firma esa concesión, era el abogado de la concesión. Dejó de ser abogado de la concesión para ser superministro de Santos. Es decir, era el abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo, que eran los dueños de la concesión. Miren este negocio. Y resulta que cogen preso a Odebrecht en Estados Unidos, que es un señor que se llama Norberto Odebrecht, brasilero, y el señor confiesa en los Estados Unidos que efectivamente para ganarse las obras públicas en los gobiernos de América Latina sobornaba a los altos funcionarios y que en Colombia había hecho lo mismo. Yo lo denuncié cuando era congresista, pero nadie me puso cuidado. Se había robado un dinerillo en Bogotá. Pero el dinerillo grande se lo robó en la Ruta del Sol 2 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez es responsable de esa corrupción. Porque literalmente Odebrecht se tomó el Ministerio de Transporte. Pero en el siguiente gobierno de Santos también se robaron la plata y Odebrecht pagó las comisiones para que le dieran esa ampliación del contrato de la Ruta del Sol aquí cerca, que es la concesión Gamarra-Ocaña. Y su abogado le ayudó porque firmó la autorización para hacer el COMPES. Pero después, y ahí el punto, y Santos debe responder públicamente por ello, en lugar de insultarnos. El mismo Santos nombró al abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento fiscal general de la nación. ¿Para qué? Ahora sí le preguntaría al presidente, ¿y por qué? Mira, Angie. ¿Y por qué nombraron al abogado de Odebrecht fiscal general de la nación? Uno no puede ser tan bobo para encubrir los sobornos. El señor abogado de Odebrecht se volvió el fiscal general de la nación sabiendo que le debían favores los que habían recibido los sobornos, que eran los altos dirigentes políticos de los partidos tradicionales de Colombia. Y él entonces se sintió libre para hacer una cosa: entrampar el proceso de paz y armar una trapisonda mentirosa para que los que ya habían firmado la paz fueran extraditados a los Estados Unidos
y por debilidad mental y espiritual, los que fueron acusados volvieron a las armas. Ahí comenzaron las disidencias. ¿O no fue Iván Márquez o no fue Santrich el que se rearmó? ¿Y fue en el gobierno de Petro? No, fue en el gobierno de Santos. Y entonces, ¿quién tiene la culpa de que haya vuelto las disidencias armadas a hacer violencia en Colombia? La corrupción. Porque fue por corrupción que pusieron a Néstor Humberto Martínez, el entrampador de la paz, como fiscal general de la nación, para que tapara las culpas propias de los gobernantes, de Uribe, de Santos y de Duque. No es cuestión de echar el espejo retrovisor, pero tenía que responderle Gustavo Petro a Juan Manuel Santos, disque Nobel de Paz. Hágame el bendito favor. Y escucharon esa parte, ¿no? Que no menciona a Duque, porque está buscando alianzas. ¡Ojo! Y aquí decimos nosotros, oiga, ¿y entonces qué hacía ese Cristo allá en el gobierno? ¿Qué hacía ese Cristo allá? Juan Manuel Cristo, me refiero. Santista. ¿Cuál era el plan de ese exministro? Fuerte lo que dice Gustavo Petro. Y es la verdad. Es la verdad. Ahí están las consecuencias de hacer trizas a la paz, de ese entrampamiento que hicieron. Y que, como lo dice Gustavo, débiles de corazón y se rearmaron. Y ahí nacieron otra vez las disidencias que vemos hoy como están. Porque estaban andando a sus anchas en los territorios que dejó las FARC. Allá estaban haciendo y deshaciendo y no pasaba absolutamente nada. Atamos cabos y nos damos cuenta entonces ahora por qué se incauta tanto polvo blanco, ¿no? Maracachafa, en fin, insumos, todo eso. Ahí está. Entonces, bien, por la respuesta que le dio Gustavo Petro, claritica. Respuesta que debería dársele también en el Consejo de Ministros del lunes, porque esto lo tiene que saber el país entero, no a través solamente de redes. Y es que Nobel de Paz. ¿Ah? Dame el favor, ¿cómo la ven? ¿Qué es prestigio para ese Nobel, ¿no? No para Santos, sino para lo que es el Nobel de Paz. Que se les metió gato por liebre, les metieron ahí, ¿no? Es que Nobel de Paz, increíble. Y por allá se ufanan hablando de que es el Nobel de Paz. Y ojo, también, su Ministerio de Defensa, los falsos positivos, eso que calladitos, ¿no? Tapadito. Y sin decir Néstor Humberto Martínez. O sea, es que el paquetico es completo. Es completico. Y volvemos entonces al tema. Muy bien la reforma laboral, por supuesto. Muy bien la reforma a la salud, por supuesto que sí. Muy bien todos esos avances, la reforma agraria, la entrega de tierras, excelentísimo. Pero la reforma a la justicia. Vea eso, ahí dieron cátedra a Gustavo Petro en 10 minuticos de cómo fue el cuento. Y vemos por el lado que empezamos el video entonces que la Corte libera a Ciro Ramírez. Entonces, la cuestión es más amplia. Reforma a la justicia. La reforma a la justicia. Seguimos entonces avanzando y tenemos que irnos ahora a tocar el tema de Pinochet. Tiene ahí, eso me lo inventé yo, bueno, ahí le respondí a Gustavo Petro con esa palabra. ¿Y por qué Pinochet? Porque cuando el senador Miguel Ángel Pinto le quitó el derecho a las y los trabajadores santanderianos, mano, de tener una jornada de 8 horas, perder la estabilidad laboral y no tener mejor salario en festivos y horas nocturnas, se comportó como Pinochet.
Entonces, por eso decimos, Pinochet. Yo me comporto de manera contraria a Pinochet. Me gusta la democracia del pueblo. No me vendo a los mercanchifles para hacer leyes. Ahí le quedó el mensajito, senador Pinochet. Que por ahí dice hasta una imagen. Están muy, dice, ayer se quitó la máscara, se manifestó y se expresó como lo que está haciendo. Un dictador, deje de ser estúpido, Pinochet. Un dictador que está llamando a una consulta popular, ¿esto qué es? Brutos, no sean tan bestias. Y esa es la gente que está haciendo allá, es que las leyes. Dictador. Que les ha pasado las reformas por el Congreso y ustedes se la pasaron por el forro. Se pasaron al pueblo por el forro. Ese es el dictador. Y ahora, como vieron que no pudieron con su burla, con su saboteo, entonces llaman dictador a un presidente que llama a una consulta popular. ¡Qué miserables y qué ignorantes es esta gente! Burros totales. No, burros no, los burros no tienen la... No, el burrito no, con mi burrito no. Gustavo Petro también dice que a nosotros nos amenazan y nos matan. El Congreso se siente amenazado por los que caen asesinados. Deseamos un Congreso al lado del pueblo. Y esos deseos se hacen realidad si nosotros vamos masivamente al Congreso, a llenar ese Congreso de gente decente. Y ojo, ¿no? También la conformación de las listas. Porque es que hay mucho lagarto que se da uno cuenta por ahí. Lagartos por montones están ya saltando en ese tema con la conformación de las listas. Ojo con eso, no vayamos a cometer errores. En esta no podemos cometer errores. Un error nos cuesta que esa gente vuelva al poder. Eso tengámoslo claritico. La decisión tiene que ser estratégica. Nosotros repetimos, aquí no imponemos a nadie, pero obviamente apoyamos el que se decida. Él o la que se decida. Pero aquí no vamos a imponer ni nada. Daremos visibilidad, por supuesto, a los principales y ojalá podamos darle visibilidad a todos los candidatos que nos representan, ¿no? Eso por allá, esos tantos centro que salieron ahora, un poco de centros, incluidos en Susana Muhammad y no sé qué, que era lo que estaban haciendo en el gobierno, su agenda paralela. Ustedes no, son contados los que en realidad deberían entrar en esa consulta que nosotros vamos ahí yo no quiero centro-izquierda de nada, hermano. Eso sí lo tengo clarito. Eso centro-izquierda, vaya y... No vamos a caer también en ese juego. Así que depende de nosotros mucho, pero también esos líderes progresistas. A ver cómo es que van a plantear el juego. Y esta estrategia, esos movimientos estratégicos que tenemos que hacer. Repetimos, nosotros es la primera vez que estamos en el poder. Y eso es nuevo y no se debe desconocer. No se debe desconocer, porque sabemos que esa gente está dispuesta a todo. ¿Qué más dice? Los que sí asesinan a los policías en el Caribe, financian políticos, acaben con esas bandas y abracen las familias de los asesinados. Un militante del Pacto Histórico, véanlo, oiga, increíble. Véanlo, ahí está, que nosotros ayer hablábamos de él, ¿cómo era el nombre? Alberto. Véanlo, qué tristeza. Luis Alberto Peña es el nombre del simpatizante, del que apoya, un señor que apoya a Gustavo Petro, apoyaba, ahí lo vemos con la bandera de la Colombia Humana, y que fue vilmente asesinado en su moto con 2 banderas blancas de paz, las llevaba así en el manurio, y un parlante haciendo perifoneo y invitando a la marcha. A él fue el que Gustavo Petro también le rindió ese homenaje. Nosotros acá también se lo rendimos. Ay, que me dio una tristeza ver esa imagen, una imagen cruda, fuerte que se publicó en redes. A veces dice uno, esas imágenes no se deben publicar. A mí me quedó marcada porque acaba de ocurrir y lo publicaron así, sin ninguna censura ni nada. Increíble, paz en su tumba, de verdad, a Luis Alberto. Uy, qué rabia, de verdad, asesinado en Miranda. Pues Gustavo Petro reaccionó a ese post y obviamente
lo que nos gustó fue que fue nombrado héroe de la causa popular y por Luis Alberto, tenemos que continuar con nuestro sueño progresista, un asesinato vil, miserable en Miranda. Paz en su tumba, Luis Alberto, y nuestros mensajes de solidaridad a su familia. De verdad que, esto a mí me dejó muy marcado. Me dejó muy marcado ver esa imagen terrible. Yo estaba acá atento a todo lo que estaba ocurriendo y pues recogiendo material, sobre todo en el tema de que quería ver las imágenes de lo que estaba pasando en las marchas en diferentes puntos que ustedes vieron ayer en el video, que tenía una cantidad de ventanas abiertas que eso casi se explota aquí el computador. Y vi esa imagen. No puede ser. Triste. Bueno, llegamos así después de esa noticia triste. Como siempre lo saben, nuevos suscriptores, vea que sí es verdad. Aquí les damos ñapa. Aquí le damos vendaje, no se me vaya. Que comenzamos con un buen vendaje, con una buena ñapa. Estuvimos atentos, hicimos video y todo con el tema del barco. El barco hospital del Amazonas que se estaban haciendo los torcidotes ahí. Querían hacerle el contrato con el amigo, torcieron todo, salió el miserable del coronel y por allá a hacer unas publicaciones juzgando al ministro porque se estaban mamando gallo y porque lo que querían era pasar el contrato a unos amigos, intereses privados y listo, mijo, y que la gente siga sufriendo. Pues el barco hospital, el buque hospital es una realidad. Aquí nos vamos para la página del Ministerio de Salud. Ahí está Daniel el Travieso, Daniel Coronel. El Ministerio de Salud informa a la ciudadanía que tras más de un año de dilaciones injustificadas y bloqueos administrativos por parte de la ES Hospital San Rafael de Leticia, que nunca fue mencionado este tema, en la investigación y en el ataque frontal de Daniel Coronel hacia el gobierno y hacia el ministro y hacia la esposa del ministro, miserables. Finalmente se ha logrado la suscripción del contrato para la construcción y dotación del buque hospital contemplado como infraestructura móvil del Amazonas, gracias a la intervención de la Procuraduría General de la Nación. A propósito de Procuraduría, qué revuelo porque Gustavo Petro fue a visitar por allá a Gregorio El Hach, que está enfermo, como fueron muchos a visitarlo. Qué tropel el que Armando no había tocado ese tema, que parecen unas tonterías, pero ahora que sale aquí el tema de la Procuraduría. Ahí está. Entonces, vean el barquito. Este barco era especial. Ahí lo están viendo ustedes, véanlo. Este barco era especial. Incluso por acá yo vi uno que tenía hasta para un helicóptero. Helipuerto y tal. Este es un buque hospital dotado con todos los servicios y con todas las garantías para poder brindar una atención en muchos campos. Hasta odontología tiene este buque. Entonces, nos alegramos de sobremanera. No porque se le cayó la trompa al coronel ese, no, por la gente del Amazonas, por el ministro que le tuvo que frentear al coronel y a todo ese ataque miserable, basado en chismes, pero lo verdaderamente importante que era el hospital, eso sí, calladitos y eso sí, tapemos y venga, pero pongamos y ataquemos al ministro porque, claro, detrás de nosotros está todo ese centro de primer ñapa. Muy bueno. Oiga, no hemos traído al senador Iván Cepeda, sí lo hemos traído, pero el tema del juicio, ¿no? Entonces supimos que ya la fiscalía terminó, ahora vendrá la defensa y vendrá otra parte importante en ese juicio. Me imagino que volveremos a ver a Monsalve por ahí. Yo escuché que a él lo tendrían que volver a llamar. En fin, eso continúa. Y aparte, oiga, hablando de juicio, miren el frentero cobarde miserable, ¿dónde está Miguel Ángel del Río, que lo traía yo por aquí? Aquí está, véalo, venga, que se estaba muy allá. ¿Supieron ustedes que el frentero acusado Uribe renuncia a la prescripción? Pero no, en este caso, no. El cobarde miserable ese, eso lo digo yo, pero pues todos lo sabemos. Entonces, que el frentero acusado Uribe renuncia a las prescripciones en un proceso donde la propia fiscalía solicita su cierre. Ese es el héroe miserable, mezquino, tramposo, todo lo peor que se pueda decir hacia este tipo. ¿Por qué no renuncia a la prescripción del caso en el proceso de fraude procesal, que lo tiene a portas de una sentencia? Valentía selectiva, como la típica de ese Matarife. Qué persona tan miserable también y qué asco de ser humano, ¿ah?
Oiga, y preciso este miserable tener que nacer en Colombia, tener que aguantarnos esto, vea, es que todo el atraso y todo se reduce a ese, al matarife. No puede ser que nos haya tocado que este bandido naciera en Colombia, ¿ah? No hubiera nacido para no sé en dónde, ¿no? Pues es que echarle esta suerte a otros países también, pero Dios mío, hubiera nacido, no. Bueno, perdonen ustedes, de verdad, porque es que se da uno cuenta que todo se reduce a este bandido, y bueno, todo ahí viene la cadena, ¿no? Pero este bandidote, el frentero, es el principal mal de Colombia, no hay duda de eso. Entonces, volvemos al senador Iván Cepeda. Nuestro balance: la Fiscalía aprobó la responsabilidad penal del acusado Álvaro Uribe Vélez. Durante esta etapa, de manera célere, sistemática y rigurosa, demostró la Fiscalía en todo el caso presentado para ello 37 testimonios y más de 100 interceptaciones. Escuchemos al senador. Allá está el perro atrás. Allá está el perro tototote allá atrás. Me encanta el perro del senador Iván Cepeda. Espere, ustedes no lo están viendo, pero allá atrás está. Escuchemos, ahora sí. El pasado 29 de abril culminó la primera fase del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe y llega el momento de hacer un balance. La Fiscalía ha demostrado sin lugar a dudas la responsabilidad penal de Álvaro Uribe en haber dirigido de manera personal y directa todo un aparato de falsos testigos que fue creado con el fin de engañar a la justicia y enlodar mi nombre y también el de otras personas como las víctimas de Yanira Gómez, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exfiscal Jorge Perdomo. Ese aparato se mostró en toda su complejidad y en todas sus líneas. Se mostró cómo Uribe utilizó intermediarios, el principal de ellos, el abogado Diego Cadena, que se ufana de sus métodos truculentos para conseguir numerosos falsos testigos. Se demostró al mismo tiempo que existieron efectivamente sobornos, no solamente ofrecimientos de asistencia y asesoría jurídica y de representación jurídica, sino también que se entregaron dineros de manera cuantiosa a testigos que fueron presentados ante la justicia, es decir, que recibieron a cambio de esos testimonios ese ofrecimiento primero y luego esos pagos efectivos después. Igualmente, se demostró que Uribe daba órdenes expresas, no solo que tenía conocimiento y que era consultado especialmente por Diego Cadena sobre cómo debía ejecutar esos sobornos, sino además daba la autorización expresa cómo supervisaba que se cumpliera todo ese propósito criminal. Ha quedado demostrado además que el tiempo alcanza, que una prescripción ya a estas alturas no es una posibilidad, que tiene en este momento la defensa la responsabilidad, pero también todas las condiciones, respetando la garantía a la defensa del acusado, de hacer uso de lo que ha presentado como testigos y en fin. Así que nosotros desde la bancada de víctimas saludamos el desarrollo de este juicio. Creemos que es muy importante que la opinión pública haya podido ver de manera directa, sin interpretaciones mediáticas ni políticas, lo que ha acontecido en el tribunal, y tenemos total confianza en que al final de este largo camino prevalecerá la justicia y la verdad. Bueno, importante ese dato que da el senador Cepeda, aparte de todo lo que dijo. Ya la prescripción no... Los tiempos alcanzan. Los tiempos alcanzan, es que se avanzó muchísimo. Todo este mes le dieron duro. Unas jornadas diurnas, o sea, todo el día pues.
Se avanzó bastante. Entonces, una buena noticia por ese lado, ¿no? Ya los tiempos van a calmar. Vamos a ver ahora que actúe la defensa, porque no cantemos victoria. Ahorita que empiecen esos granados allá y lo van a mover sus... Uy, 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 uy. Qué peligro, qué peligro. Bueno, ya escuchamos a Miguel Ángel del Río lo que posteó. Tenemos más ñapitas. Siguiente ñapa. Gustavo Petro postea la noticia que ha sido, pues, en México están contentos, ¿no? Un avance que se da. México aprueba la jornada laboral de 40 horas. Es hora que el Senado consulte al pueblo para tomar su propia decisión. El gobierno de México anuncia la reducción de jornada laboral para 40 horas, de 40 horas para 2030. Imagínense, 2030. Aquí en España ya están, creo que el año entrante empieza la jornada de 37.5 horas. Y pagas con el mismo sueldo, ¿no? Eso es. Pues vea, ahí está. 40 horas hasta el 2030, pero bueno, ya es un avance, ¿no? Nos llevan, estamos bastante atrasados, de verdad. Bueno, Carlos Alberto Ramos dice, presidente Gustavo Petro, siguiente ñapita, mírela en su andar, va la memoria, la esperanza y la lealtad de un pueblo que no lo deja solo, ya es sin duda la imagen de la madre. A mis 90 años he salido a marchar. Soy feliz por el derecho de los campesinos, de los labriegos que siempre se nos tuvieron como lo menor. ¡Ay! La escoria. Ella sin duda es una de las imágenes, tal vez la principal y la imagen más representativa de estas marchas. Me encanta la señora. Y ojo, es que no solo es ella, no es solo ella, yo he recibido testimonios acá de personas mayores, encontré muchas personas mayores que nos siguen. Nunca tenemos que olvidar a las personas de la tercera edad, son muchas, más fieles que ninguno, porque ellos han visto todo lo que ha ocurrido. Nosotros no es que nos la demos de jóvenes, pero wow, así que repito, muy bien la señora y... Son muchos de la tercera edad que tenemos y le debemos muchísimo. Así que jóvenes, mujeres, las personas de la tercera edad tienen que estar incluidas en esa y deben tener una representación, no sé, deben tener una representación en la lista porque ellos han sido muy importantes para lograr esa victoria de poner a Gustavo Petro allá. No olvidemos jamás a las personas de la tercera edad, entonces jóvenes, mujeres, veinteañeros, treintañeros, cuarentones, cincuentones, todos incluidísimos. Por supuesto que sí, las personas de la tercera edad. Los testimonios que yo recibí en Colombia con personas y muchas personas mayores se acercaron y me saludaron y wow, comprometidísimos con la causa. Un abrazo a todos nuestros adultos mayores. Un abrazo a esta hermosa señora, aparte guapísima. 90 años con su cartelito. Qué hermosura de verdad. Qué gran imagen que nos dio esas marchas. También por acá vi que hubo concierto en Bucaramanga. Me puse a averiguar eso, el apoteósico. Oiga, sí, mi Búcara está cambiando. Por acá vemos a David Catwalk. Él es el de Doctor Crápula. Gracias Bucaramanga por esta tarde tan especial con el doctor Crápula, 1 de mayo, sea la consulta popular. Ay, qué rico, qué rico. No sé si esto es en el Parque de los Niños, se me parece al Parque de los Niños, pero vea, qué buen evento. Así que abrazo también a la ciudad bonita, a la Búcara hermosa. Última ñapita, vea, pistolón que encontramos ahí. Cae alto responsable de finanzas del Clan del Golfo en las sabanas de Sant'Ángel, Magdalena, capturado por la qué miedo, hermano. Fuera. Wow, capturado, eso, vea, varios. El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, como publica avances, ¿no? Maneja bastante bien su equipo, manejan bastante bien las redes sociales y dando información a diario de capturas y emprendimientos que se les caen a muchos por ahí, ¿no? Porque antes no caía tanto emprendimiento. Oiga, qué imágenes tan bonitas también las que se vieron ayer. No les puedo poner la música, obviamente, porque eso tiene el copyrightzote, pero allá en el Cesar, ¿no? Vean eso.
Esas son las verdaderas encuestas. La Hacienda Bellacruz. 2.000 hectáreas al campesinado. Vea eso. Vea eso. Espectacular. Ay, ojalá la señora que yo encontré también allá en Bucaramanga esté incluida en todo este proceso de entrega de tierras que se está dando allá en el Cesar. Ella me habló de eso, vea esa. Ahí llegó el presi. Excelente. Ustedes no la están viendo, perdón, siempre me ocurre. Vean la parranda. Qué rico, una fiesta donde va, ¿no? La ilusión, la esperanza de la gente por recibir su tierra. Hechos históricos que se completan, ¿no? Y que se cumplen en estos 1000 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Con esas imágenes cerramos el contenido el día de hoy. Pero por supuesto, antes de irme tengo que darle las gracias eternas, totales, infinitas a Freddy Rodrigo Peña. Muchas gracias, Freddy, por tu mensaje. A Francia Ospina, a Víctor Mantilla, a Beatriz Mejía, que nos escribe desde Quimbaya, en el departamento del Quindío. Muchas gracias, Beatriz, por tu mensaje. Victoria Valencia, división en la familia. Nos habla Victoria, por ahí le contestaron también que proteger y defender a Gustavo Petro ha significado también división en la familia. Nos pasa a todos, querida Beatriz, querida Victoria, de verdad que triste que ocurra esto, ¿no? Aquí, nosotros aquí, eso en todas las familias. Hablando precisamente, recordando la señora que estaba hablando ahora de Bucaramanga, no recuerdo el nombre, soy terrible para los nombres, ahí al lado en la tienda en San Alonso, hablando con ella, hablábamos de eso, que la división en las familias, que eso había sido terrible, que eso no le hablaban a una, que eso a la otra, y en fin, por todo lado recibimos testimonios de eso, y nos ha ocurrido, también lo hemos sentido nosotros. Un abrazo, querida Victoria. Alina Ponce, que nos escribe desde Miami, querida Alina, abrazos y muchas gracias por tu mensaje. La pregunta que me haces, vamos a ver qué ocurre. Tú sabes a qué me refiero, a esa invitación. Paola Gómez, muchísimas gracias. A Simón López también le damos las gracias por su mensaje. A Juli 3754 voy a hacer un video de mis perritos para que los veas y los conozcas. Son dos. Uno es un perro de aguas. En Colombia no es muy popular esta raza. Es un perro de aguas español, lo llaman. Mateo. Y el otro es un cocker, de esos cocker, el típico cocker amarillito, hermoso, me parece un peluche. Esos son los guaguaos aquí que nos hicieron y que nos tienen todavía por acá esperando que salgan sus documentos y sus papeles, todo en orden para poder llevárnoslo y no tener ningún problema con los perritos. Vaya papelito, ¿ah? Se lo llevaron para Francia. Vea, me fui, bueno, claro que lo mandamos a hacer. Volví a Colombia y todavía no está. Estamos esperando este tema. Entonces, Juli, ya publicaré un video de mis dos perritos. Víctor Enrique Navarro también, que decía que bienvenidos a Colombia, ¿no? Hablando de Duque. Colombia con P de pitufo. Sí, tiene toda la razón. Víctor Enrique, será ese, por eso de ahí también nació el nombre. Como así que Colombia con P? Colombia es con C, mijo, con C de campesinos, con C de cambio, con C de Colombia. Carajo, abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias a todos ustedes, miles y miles de bendiciones, feliz fin de semana, y ya lo saben, las personas que no lo han hecho y que nos ven por primera vez o que nos han visto y no le han dado al suscribirse, suscríbanse al canal, por favor, es lo que nosotros pedimos para que nuestro trabajo llegue a más y más y más y más y más y más personas. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao, miles y miles de bendiciones. Gracias.